días. Sí, estamos en Noticias con Café. Me tienen que decir si se escucha bien, porque hoy tengo un invitado y vamos a usar el mismo micrófono. Y estamos en Buen Vecino Café, como siempre, con mi café, porque es justo y necesario para poder levantarnos. Mi invitado y yo, porque no soy sola yo. Me acompaña el profesor y doctor en psicología Domingo Márquez Reyes. Buenos días, gracias por invitarme. Buenos días a usted y a toda nuestra super audiencia, los internautas, les digo, hoy se cumplen 151 años del Grito de Lares. Y me parece que no hay casualidades. La casualidad o la causalidad es que a 151 años del Grito, que se cumplen 100 años, si estuviera viva, de Lolita Lebrón, mi invitado de hoy es el nieto de René Márquez. Así es que yo creo que estamos en súper buena compañía. Hoy el programa puede ser que dure más de media hora, porque obviamente el traer al profesor Márquez en el mismo medio de que nos están advirtiendo las autoridades de que parece que va a pasar una tormenta tropical, es súper importante porque vamos a vivir o a revivir experiencias de hace 2 años, pero sobre todo lo que se da en un documental a 2 años del huracán María, que sale publicado hace 5 días, Collapse, que de hecho yo lo compartí ayer en las redes y me parece que es importante que lo vean, porque es lo que quiero manejar con el profesor Domingo Márquez, que es un profesor de psicología de la Universidad Carlos Albizu, que participa de diferentes proyectos aquí en Puerto Rico alrededor de sus temas de interés y que participó en esa investigación de la Universidad de Harvard, que como ustedes saben fue la que trajo la cifra de 4.645 muertes alrededor del paso del huracán María. Está todo el mundo por ahí y ya mismo vamos a ir hablando con ustedes también. Bienvenido a Bonitas Radio y a Noticias con Café. Gracias por la invitación. Él también está tomando café. Sí, así que temprano. es justo y necesario porque es temprano. Profesor, el interés de Bonitas Radio de conversar con usted hoy es precisamente porque ese documental trae una preocupación de parte suya, y me corrige, que tiene que ver con lo que hizo el gobierno de Puerto Rico alrededor de la emergencia, que usted lo sitúa en lo que es un proyecto de relaciones públicas versus la política pública y la gobernanza. Yo quisiera que me diera un poco de trasfondo de cuáles fueron las gestiones que ustedes hicieron con el gobierno de Puerto Rico en aquel momento y cómo sigue la investigación alrededor de los muertos. Sí, bueno, pues hago una pequeña introducción, Sí. quizá aburrida en términos de metodología. No, pero es importante que la haga, es importante, claro, porque ahí vamos a hablar de ciencia. Sí, cuando ocurren desastres naturales, ¿verdad? Básicamente dependiendo de lo que quede luego en términos de infraestructura del gobierno, pues determina un poco cómo se pueden o no se pueden hacer estudios y en términos de qué sucedió. Así que, claro, tener datos o información de qué pasa después de los desastres naturales no es muy común. Así que cuando uno busca, por ejemplo, aún en el campo de nosotros de la salud mental, hay muy poca información de qué funciona en términos de trauma y cómo intervenir, porque es bien difícil. Tiene que haber un desastre, tienes que llegar y tienes que tener la capacidad de mover información de una manera confiable. Así que, ¿verdad? Estableciendo eso, de que depende de lo que vayas a hacer, de qué quedó o qué hay, pues entonces así es que tú vas a trabajar. En el caso nuestro, luego de María, y en general, al puertorriqueño le encanta pensar y decir que somos este único país del primer mundo donde todo funciona perfecto porque tenemos internet y la tarjeta de crédito. Sí. Eso no es así. Y hay agua. Exacto. Hay que ver bueno, qué agua tenemos. Exacto. Pero hay mucha información. A propósito del manganeso. Hay mucha información que la realidad y el mejor de nuestros días no está ¿verdad? No está disponible o no está al día, ¿verdad? Se hace difícil. Pero la realidad luego de María es que la infraestructura del gobierno no estaba. Y yo no los culpo, porque la realidad... ¿Colapsó? Pues sí, el colapso, valga la redundancia con el título del documental, fue en muchos sentidos y quién iba a saber que hasta iba a arrancar un radar doble, o sea... Así que no, esto nunca ha sido un ataque directo al gobierno desde un principio. La realidad es que yo no los culpo porque el huracán fue un desastre más allá de lo que nos imaginábamos. Así que habiendo dicho eso, al otro día, cuando si tú haces una investigación, pues no había internet, no había comunicaciones, las agencias no estaban ni abiertas, no había cómo transportarse. Así que estábamos en un desastre en todos los niveles y sobre todo con la falta de infraestructura.
Así que en ese caso no tienes acceso a la información del gobierno, de inmediato, digamos. De inmediato. Así que tú tienes que irte ya a otras metodologías que se han utilizado, ¿verdad? Por ejemplo, en terremotos que hayan traído un daño similar a este. Y hay que mirar a ese tipo de situaciones. Y entonces ahí ya la gente no te puedes quedar a una computadora. Primero que no hay internet, no había energía eléctrica, no te puedes quedar a una computadora. No tenían teléfonos el gobierno. No tenía teléfono el gobierno ni las personas. Te tienes que tirar a la calle a buscar la información. ¿Okay? Así que luego, eso estamos hablando de septiembre, octubre, fast forward a diciembre. Y en diciembre, que es cuando sigue la polémica de si son 14, si son 16, si son 64, la presión por parte de los periodistas que fue clave, las reacciones de tanto del gobierno local como el federal, insistiendo en minimizar el asunto, pues entonces empieza a despertar preguntas en el mundo, como dije, del periodismo, el Centro de Periodismo Investigativo, que es un trabajo excelente y lo sigue haciendo, el Instituto de Estadística, o sea, hubo las personas que levantaron la voz de que esto es importante. Porque no es un asunto de quién tiene la razón o quién es el culpable. Sí, es que es importante saberlo, y era muy importante saberlo, para tener una idea de qué pasó y por qué pasó, ¿okay? Para poder prevenirlo en un futuro. Claro. Y entonces, el decidir irse por el otro camino, ¿no? De insistir en minimizarlo, pues por lo tanto lleva a que no se haga nada, a que no se entienda nada, y nos quedemos en el mismo sitio. Ahí me detengo para preguntarle, y me dice si lo interrumpo su línea de pensamiento, ¿no es culpa o es quién tiene o no tiene la razón? ¿No será también que la gente piensa que un gobierno que dirige un país tiene la responsabilidad de tener una estructura para una situación como esta, aun cuando sabemos que se le fue de las manos a todo el mundo? También, claro que sí, claro que sí. Y eso luego vamos a eso, que es la expectativa, obviamente, claro, de que tu papá te cuide, ¿no? Lo mínimo, es lo básico. Claro. Eso voy a llegar allá. Pero entonces, en cuanto a la metodología, pues de nuevo llega diciembre, sigue insistiendo, y entonces, pues, varios grupos, no fuimos solamente nosotros, varios grupos, Alexis Santos hizo un estudio, se hizo otro en el Colegio de Mayagüez, New York Times, empezaron a hacer estimados, y todos iban muy por encima del 64. Claro. Todos. Aquí, obviamente, ¿verdad? Hubo variedad de cifras y estimados. La realidad es que todos sobrepasaban los 1000. Todos decían una cosa muy, muy distinta. Entonces, eso era basado con la poca información que tenía disponible. Cuando entonces la gente de Harvard nos contacta y decimos, bueno, pues vamos a hacerlo como algunas personas han podido, porque algunas personas le dieron acceso a algunos documentos. Lo que hacemos es que entonces se contacta al Departamento de Salud, la doctora Caroline Boca, y envía un Caroline Bocky, sí, de la Escuela de Salud Pública de Harvard, envía un email. Tuvimos una reunión, de hecho, con gente del Departamento de Salud. Nos dieron un correo electrónico que enviáramos y pidiéramos la información, y la información se nos negó. Se dijo que en ese momento no estaban compartiendo la información con más nadie. Y lo único que había accesible era como hasta septiembre nada más, en términos de la mortalidad. Así que pues entonces decidimos usar otra metodología, que es la que se utiliza entonces en espacios de desastre donde no hay infraestructura de gobierno, y este era el equivalente, porque si el gobierno no te da información, pues no hay infraestructura. Y entonces se decide hacer por encuesta, ¿ok? Así que, ¿cómo se hace? Pues para esto hay unos programas de computadora que agarran los mapas del país, lo dividen por barrios, y básicamente la computadora se encarga de decirte a qué puntos tú tienes que ir considerando la densidad poblacional. Ahí me detengo para, antes de llegar a esa metodología que ustedes utilizaron finalmente, ¿cuál es la información específica que ustedes le piden a Salud para hacer el proyecto con otra metodología científica? Básicamente lo que se pide es los datos de mortalidad, los certificados de muerte y demás, y ahí se sacan los estimados. Y es bastante sencillo. Eso se puede hacer desde un escritorio, ¿no? En una computadora, obviamente con mentes brillantes que manejen estadística, que yo no soy una de ellas, pero las tenemos y se hace, ¿no? Pero si eso no está, entonces te tienes que tirar a la calle. Ahora, también te tienes que tirar a la calle si quieres saber otras cosas, ¿ok? Porque los certificados de muerte tienen muy poca información. Si tú quieres saber realmente qué le pasó a la gente, te tienes que tirar. Y esa fue también la razón por la que lo hicimos con las encuestas y por las que nos tiramos a la calle. Y entonces, como te dije, básicamente tú llegabas a unos puntos
de unos barrios que seleccionaba la computadora para asegurarse de que cubriéramos todo Puerto Rico. Así que se fue a Vieques, se fue a Culebra, se fue a las montañas, se fue a todos lados. Y esos programas te seleccionan más barrios de las áreas donde vive menos gente para balancearlo, obviamente, con el área metropolitana y asegurarse que no haya un desbalance en ese sentido. Así que cogimos mucha montaña, teníamos sobre 50 maravillosos y preciosos estudiantes doctorales adiestrados que se tiraron a la calle. ¿Todos eran de la Carlos Albizu? Yo tenía de la Universidad Albizu de San Juan, teníamos del centro de la Carlos Albizu de Mayagüez y también teníamos del Ponce Health Sciences University, que yo también colaboro con ellos. Y básicamente eran creo que 52, hicieron un trabajo titánico, esos muchachos, de tirarse a la calle con sus tabletas que se le entregaron, recogiendo esa información y entrándola bajo las condiciones que todavía estaba el país en diciembre, ¿verdad? De las carreteras y demás. Que todavía es posible que encontremos lugares más o menos con mucha precariedad. No es posible, yo te lo garantizo. Yo te lo aseguro, te puedo dar nombre. O sea, el barrio Jurutungo de Arecibo hasta las navidades pasadas todavía estaba en unas condiciones pésimas, en Adjuntas, en Utuado. Hay un montón de lugares en las montañas que todavía la gente está bien cerca de cómo estaban. Sí. Aquí no, que no, se ya me engañó. Aquí se han puesto algunos puentes y algunas cosas, pero la gente sigue en una pobreza estructural terrible. Y de nuevo, son muchas variables y muchos factores de mucho tiempo, ¿verdad? No es solamente el huracán, el huracán lo que hizo fue levantar el velo que tapaba muchas de estas cosas, ¿no? Así que todavía estamos en situaciones así. Hacen la encuesta, se van a hacer su trabajo obviamente, de recopilación y análisis de esos datos. Sí. Eso es ciencia. Hay un hincapié también en ese documental sobre la incapacidad que tuvo el gobierno al día de hoy de hacer análisis de esos datos. ¿Es que ha habido comunicación o no ha habido comunicación después que ustedes terminaron? ¿Sabes? No. La respuesta corta es no. En términos, dijiste capacidad, me parece que dijiste el gobierno, claro que tiene la capacidad. No es muy complicado. Hacer análisis de esos datos, están ahí, están escritos, la publicación de nosotros. Yo los entendí. Créame que yo soy malísima. Por eso, la publicación de nosotros está redactada de una manera que la entienda todo el mundo, y eso fue una de las cosas que más yo insistí, ¿verdad? Yo quiero esto es para el pueblo. La ciencia hecha para los científicos pues se queda allá arriba, claro. Y la leen entre ellos y se dan unas palmaditas en la espalda y siguen andando y no sirve de nada. O sea, lo que nosotros hacemos es que llevárselo al pueblo, no solo para que el pueblo esté más inteligente, sino para que entre todos podamos atender los problemas. 2 o 3 personas no pueden atender un problema. Así que los problemas, para cerrar la brecha que tenemos en tantas cosas en Puerto Rico, es entre todo el mundo. Es entre todo el mundo. Así que los datos están ahí. Claro que el gobierno tiene la capacidad. Fue un asunto de voluntad, ¿no? O sea, una decisión errada de entonces jugar el juego en vez de hacer política pública, que es mucho más sencillo. Y yo creo que el pueblo lo iba a entender. O sea, yo creo que todo el mundo acá iba a entender, mira, esto estuvo bien fuerte, se nos fue de las manos. Vamos a ayudarnos entre todos. Yo creo que el pueblo hubiese recibido mejor esa información o esa reacción de parte del gobierno, que la de aquí no pasa nada, fueron 14, fueron 16. Díselo al sobrino, díselo al tío, porque aunque fueran 14, hasta el tono en que se manejaba, ¿no? Jugando con números, tirándolos al aire, bueno, son la vida de familias enteras que cambian para siempre. Incluso la manera en que se manejó, y le pregunto si eso también fue, no necesariamente lo vemos en el estudio, pero si fue motivo de que ustedes lo miraran de alguna manera, cómo se manejaron los muertos después, o sea, las personas, cómo manejaron esos cadáveres en el Instituto de Ciencias Forenses. Nosotros al momento del estudio no teníamos información de que eso estaba sucediendo así. Lo que sí sabíamos, por lo menos el equipo mío, la mayoría de mis estudiantes y yo, sí sabíamos lo que estaba pasando. Para nosotros este era el estudio que mi abuelita podía hacer, en otras palabras, en términos de lo que íbamos a encontrar, porque nosotros estuvimos saliendo por meses después del huracán en misiones con el Army. Luego empezaron a llegar cosas a nosotros para que las repartiéramos. La gente nos envió hasta juguetes por correo. Todo esto antes del estudio de Harvard. Así que la participación que tuvimos en términos del trabajo voluntario, ya nosotros habíamos visto lo que había en las montañas, la cantidad de personas enfermas, los pacientes de diálisis, lo habíamos visto con estos ojos. Habíamos tenido las historias y las anécdotas de los muertos. O sea, teníamos una idea bien clara. Así que en ese sentido sí.
En términos del manejo y el problema de ciencias forenses, eso no llega hasta después. Nosotros habíamos culminado el estudio en febrero. O sea, estaba completamente en febrero y no sale los resultados no salen hasta finales de mayo. Exacto, 2018. Claro, porque nosotros queríamos que para darle, ¿verdad?, solidez, obviamente, publicarlo en una revista que fuera respetada y que ellos mismos expurgaran nuestra metodología y demás. Y entonces se publica en New England Journal of Medicine, pues esa expectativa fue la que nos hizo esperar un poco. Y también había una exclusiva con el New York Times. O sea, había algunas cosas que Harvard había trabajado que hacía que se guardara la información hasta final de mayo. Eso fue en mayo del 2018. Después de mayo del 2018, ¿qué comunicación tuvieron ustedes, si alguna, con el gobierno de Puerto Rico para que haga análisis de los datos? Porque también es un hincapié que usted pone en el documento. Bueno, se llegó a hacer habíamos tenido el email de que nos dijeron que no iban a dar información, luego cuando se publica, pues tenemos la reacción que vio todo el mundo, claro, fue la que nosotros vimos, que fue la pública, donde por un lado, pues el gobernador dice, recibimos y aceptamos el estudio, y por otro lado, pues los trolls del internet estaban destrozándonos a todos, y pues básicamente que vino ataque fue más como que el comisionado de seguridad pesquera y otras personas que hicieron algunos ataques que eran los típicos de la política partidista, porque ni conocían de ciencia suficiente para opinar, o abiertamente decían que no habían leído el estudio, y en términos de los ataques pues eran risibles, ¿no? Pero digamos el puertorriqueño común pues lo pone a dudar, ¿verdad? Lo pone a dudar. Claro. Pero reunión. No, inmediatamente no hubo nada. Más adelante, unas semanas después, hubo un conference call con Fortaleza de algunos de los autores de Harvard. Y básicamente de ahí pues fue como algo de, sí, qué chévere, después chequeamos. Y básicamente... Y hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy estamos esperando ese chequeo. Ricardo Rosselló salió del poder el 5 de agosto del 2019, después de un verano del 19, que es como le llamamos aquí. ¿Qué verano? Exacto, qué verano. Qué verano. La gente se tiró a la calle, que es increíble. Hoy también conmemora todo el grupo de independentistas que van a conmemorar allí en Lares los 151 años, lo hacen alrededor del verano del 19. O sea, están un poco haciendo el paralelismo y las analogías con lo que ocurrió hace 151 años, que la gente se tiró a la calle a tratar de establecer que Puerto Rico debería ser libre, etcétera, con diferentes mecanismos. Sabemos dónde estamos al día de hoy después de 151 años. El verano del 19 nos descubrió no solamente más de la corrupción que habíamos insistido los periodistas que había en este gobierno, pero nos descubrió un chat donde incluso se puso ante la opinión pública claramente que el gobierno tenía un proyecto de relaciones públicas que lo manejaba y lo manipulaba a través de una agencia de publicidad que no solamente dirigía a los trolls, sino que también controlaba desde Fortaleza a todos los oficiales de prensa de las agencias, etc. ¿Cómo ustedes recibieron eso y cuál fue el timing con relación a la investigación para el documental incluso? Ustedes son mucha gente, ¿no? Porque lo interesante fue que cuando estamos en las reuniones, ¿verdad?, con el equipo de Harvard contrata a una especialista que trabajó con Barack Obama y tuvimos unas conversaciones. Y fue bien interesante porque ella insistía en que era un solo manejo, y era esta señora con esas voces de que tú sabes que fuman pero no las has visto. Ajá. Y que te habla con esta única autoridad, pero nunca la vi en persona. Y pues yo no me atreví a llevarle la contraria a la doña, y ella sabía más que el demonio. Y entonces ella insistía, pero ella se estaba enfocando en cómo manejar a Trump y cómo manejar el gobierno federal, porque ella esperaba cierta reacción. Y yo recuerdo que yo dije, ustedes no tienen idea de cómo es. Cuando dice así como que, ¿verdad, señora? Déjeme hablar. Usted no tiene idea cómo es el mundo de la política partidista en Puerto Rico. Es como que no hay ningún tema que no sea succionado hacia el asunto de los azules y los rojos y quién es más malo. Yo se lo advertí, ¿no? Entonces, pero el detalle es que la conclusión es que Domingo va a manejar los medios en Puerto Rico y nosotros nos encargamos del resto. Así que ellos hicieron un paseo por estos únicos podcasts bien pasivos en Seattle y por aquí y por allá. Nos dividimos un poco,
me tocó algunas cosas internacionales, pero el golpe de la reacción acá pues me tocó a mí. Y fue bien interesante porque en general pues lo que podías esperar, ¿no? Los periodistas serios leyeron el estudio, hacían las preguntas que tenían que hacer y sin aspavientos y sin, ¿verdad?, demagogia ni sensacionalismo, pues se manejaba la información como debía ser. Y pues, ¿verdad?, lo contrario de las otras características que se les pueda escribir. Pero hubo evidentemente, ¿verdad?, un proceso de desacreditar, empezaron a buscar todas las fotos mías que podían encontrar por todas las redes sociales. Y obviamente como un académico, pues yo viajo y he presentado trabajo en distintos países y pues entonces no, buscaron los de Cuba. Entonces imagínate, ¿verdad? Yo tengo varios viajes a Cuba, académicos, a conferencias, y a lo que sea y que importa. A lo que sea que importa, claro. Pero ellos no, ellos le buscan. Académicos, donde hacemos intercambio de unos programas de psicología de la salud, en otro momento pues, para presentar trabajo allá en congresos que te invitan, donde había gente del mundo entero, pues ya eso es que es comunista, que me pagaron. Yo no cobré un centavo por hacer esto, eso lo hicimos por nuestro país en momentos difíciles donde dejamos a nuestra familia. Ninguno de los profesores cobró un centavo, ni los de allá ni los de acá. Todo el dinero que lo otorgó la Universidad de Harvard, el Departamento de Salud Pública de la Escuela de Salud Pública de ellos, fue directo a pagarle a los estudiantes su gasolina, sus tablets, los programas de computadoras. Eso fue directo a los gastos realmente operacionales. Pues que no, que ese dinero me lo pagaron a mí completo y me lo pagó Yulín, obviamente, porque es la comandanta. O sea, todo es culpa de Yulín. Y todo venía por ahí y que increíble. Yo odio a Ricardo Rosselló cuando realmente en el momento estábamos tratando de ayudarlo. Así que fue fuerte, ¿no? Pero era evidente, porque cuando mirabas, pues eran las mismas personas diciendo disparates y después decían, y todavía lo dicen, que fue una encuesta telefónica. Yo quiero saber de dónde sacaron. Sí, lo vi también. Y eso, a mí no me importa cuando me atacan, pero cuando atacan, como lo dicen los míos, mis estudiantes se enfangaron, se les dañaron los carros, treparon montes, dejando también a sus familias para hacer este estudio y que digan que fue por teléfono. Cuando esos muchachos se metieron, fueron a Vieques, fueron a Culebra. Por poco nos estrellamos en Culebra. De hecho, nos estrellamos el avión en fango, fue horrible. Y esos muchachos que les digan que fue por teléfono. Así que dice un montón de disparates, ¿no? Y es parte de ese ataque, pero ha habido un proceso de atacar la ciencia, ¿no? Y no solamente aquí en Estados Unidos, sino claro, también. Y desprestigiando a la persona, para entonces poner duda en la gente, y pues ya está, ya. Próximo tema, ¿no? Claro. Y yo, antes de ir al asunto ciencia, porque es súper importante, y volver al asunto de los hallazgos y el plan que el gobierno hoy no tiene, voy a ir a redondear o a dar información con relación a ese proyecto de relaciones públicas. Yo ayer cuando vi el documental, que recordé que ustedes lo traen en el documental, el meme de Elaine McClintock, la hermana de Kenneth McClintock, con relación a que ella perdió una gallina. Recordé que eso fue una gran, eso movió el palo, porque si una cosa es buena, en una cosa son buenos ellos, es haciendo esas estructuras. Pero después cuando le vienen por encima, porque obviamente hay una gente que sabe quién es quién y que empieza a identificar. Me di a la tarea de buscar a Elaine McClintock. Pues miren, en ese mismo camino de construcción de relaciones públicas y de estrategia, ¿qué hizo Elaine McClintock? Ya no se llama Elaine McClintock, ahora se llama Elaine Montgomery. Pero es para que lo tengan claro, y por eso lo saqué del documental, porque cuando ustedes vean otra vez el troll de Elaine Montgomery, saben que es Elaine McClintock, la hermana de Kenneth McClintock. Y vamos al asunto de la ciencia. Yo creo que ha sido importantísimo la discusión que ustedes traen precisamente de cómo se desplaza y se quiere ningunear y se quiere invisibilizar la ciencia en un proceso tan difícil como es tener planes para atender una catástrofe como esta. No ha habido reuniones con el gobierno. Ha habido reunión, ha habido acercamientos de parte de otra entidad gubernamental que no sea a nivel del Ejecutivo, quizás una agencia, quizás una persona en la Universidad de Puerto Rico. Algo que podamos ver dentro de la estructura del gobierno para atender lo que ustedes llaman
Vamos a hacer análisis, vamos a sentarnos a ver cómo atendemos una próxima catástrofe. Bueno, ha habido algunos, claro que sí. En los pasados 2 años ha habido algunos acercamientos. Se ha hablado de algunos comités que se están haciendo. Sí, ha habido algunas cosas. Nada formal de parte del gobierno. En un momento dado hubo algo del Departamento de Salud que iban a comenzar a hacer una cosa para empezar a hacer otra. Yo me asusto cuando empiezan a hablar de esas, ¿verdad? Las antesalas de la, sí, como sí. La canción está de Manuel Serrat, ¿verdad? De sí. La plataforma para el futuro. Para, y pues yo me acuerdo que pregunté, ¿pero esto va por una gaveta? Porque si no, no me incluyan. Sí. Y no me supieron contestar. Así que ha habido algunas cosas, obviamente. Es un poco difícil cuando, ¿verdad? Podemos hacer muchas cosas, pero al final, si no hay una voluntad de parte del gobierno de inclusión de esa información, pues no vamos a llegar muy lejos. Pero de que yo estoy seguro, y me tomo el riesgo de hablar en nombre porque es que sé que van a aparecer. O sea, yo me atrevo y me tomo el riesgo de hablar en nombre de colegas, ¿verdad? De distintas, de salud pública, de psicología, de antropología, de lo que tú quieras. Yo estoy seguro que nosotros en este país tenemos talento de sobra y voluntad de sobra. Y yo estoy seguro que podemos hacer unos equipos buenísimos. ¿Y cuántos lo harían sin cobrar $1? Yo, de nuevo, aquí nadie está pidiendo fondos, aquí yo lo hago gratis, me llama donde sea, del partido que sea, lo que sea, porque es un solo país, ¿no? Y es para ayudar, así que yo estoy seguro que eso se hace. Pero de nuevo, si estamos con esta cosa defensiva y ¿verdad? De parte del gobierno creyendo que estamos atacando y que estamos buscando, no vamos a tener un buen plan nunca. Y esto es serio, no nos vamos para ningún sitio por ahora. Estamos en el Caribe y como podemos observar, esto va a seguir pasando. Y esto tiene ramificaciones, o sea, más allá de busca agua y enciérrate en tu casa. O sea, esto realmente sigue abriendo la brecha de la pobreza. Esto impacta tantas áreas. Suicidio, que ahora mismo estamos trabajando en una campaña en prevención. Pues yo puedo hacer todas las campañas de prevención de suicidio con mis estudiantes y en las distintas universidades, pero mientras la gente siga pobre y fastidiada, lo van a tener en la mente y aumenta las probabilidades y el desempleo, etcétera, etcétera. O sea que esto realmente impacta muchísimas áreas y expone al puertorriqueño en general a trauma y sufrimiento, en algunos casos innecesarios, ¿verdad? Sí, que se pueden prevenir. Sí. Que con un buen plan, ahora... Y de hecho, perdóname, y yo insisto, ¿verdad? Que nuestro trabajo, mi trabajo y en general, hablamos de mortalidad, pero no es con los muertos, es con los vivos. Tenemos información de los vivos. Yo insisto, si lees el estudio, hay lo que yo llamo los datos de los vivos, que nadie les presta atención. Y todos nos hablan, ¿verdad? Los de los muertos y los de los vivos, porque estuvieron expuestos a lo mismo. Los que murieron es que estaban más vulnerables pre-huracán. El problema con el huracán es que expuso a la persona con hipertensión, que era una enfermedad crónica, que ya no tiene su medicamento y está comiendo jamonilla de una maldita lata y no tiene agua potable. Pues, y está en Culebra y no hay una farmacia. ¿Qué usted cree que va a pasar con esa persona a lo mejor de 58 años? De repente se convierte en alguien de 88, ¿ves? Porque está semanas y meses comiendo comidas militares que no son para eso, ¿verdad? Son para que alguien sobreviva, una persona saludable sobreviva en condiciones infrahumanas. Pues eso tiene un montón de sodio, etcétera, etcétera. Pues de repente esa persona se trepó pacientes de diálisis. Obviamente no aguantas una semana o 2 semanas sin diálisis. ¿Qué creen que pasó con las pacientes de diálisis en Puerto Rico si no había máquinas de diálisis funcionando? Y si las había, no sabíamos en dónde. ¿Ves? Sí, porque no había comunicación, o sea, todo estaba... Por eso, para que la gente entienda, nosotros vimos pacientes de diálisis. Cuando digo nosotros, yo estaba con unas fuerzas especiales del Army, que tenían teléfonos de satélite, que tenían acceso a todos los helicópteros y todas las cosas que te puedas imaginar. Que está aquí estaba con ellos y no sabíamos, ninguno de nosotros, a dónde podíamos llevar a un paciente de diálisis. Y luego nos enteramos que sí, que en Levitown, por ejemplo, había uno corriendo con plantas eléctricas. Pero ¿cómo te ibas a enterar si no había comunicación? Ni con teléfonos de satélite. Exacto. Ni con los helicópteros disponibles que tenían. O sea, el problema, pues, de nuevo, es que tanto, como dije, los vivos y los muertos, pero los muertos es que estaban más vulnerables, pero los vivos sufrieron igual por mucho tiempo, por muchos meses, y todavía tenemos miles de puertorriqueños que no tienen, que están con un toldo. ¿Usted se imagina lo que es eso? 30,000 personas. Por favor, una casa de madera mojándose y la sensación de mirar, si eso no es el recordatorio diario de que eres pobre, que eres menos, yo no sé qué es. Claro, y los hallazgos en ese sentido me llama la atención también que en esos desplazamientos, y vamos a los hallazgos de los vivos. Me parece importante esa distinción,
precisamente porque hoy estamos aquí tratando de establecer cómo vamos a hacer ese plan. Sí. Es posible que no tengamos gobierno. Yo soy de las que digo que tenemos país, no tenemos gobierno. El país está de pie, lo que no tenemos es gobierno. Y usted dice muy bien traído que hay colegas suyos y hay mucha gente en este país que está haciendo trabajo. Claro. Y no le importa quién esté arriba, quién esté abajo, realmente no quieren cobrar, quieren hacer un trabajo para echar el país hacia adelante. Sí, eso existe. Eso existe. Hay gente que no anda en la política de partidos y quiere ayudar al país. Esas cosas existen. Eso existe en un país deteriorado, como hemos hablado, pero bueno, están ahí. Vamos a los hallazgos del desplazamiento. Yo creo que ahí hay una información. Sí, bien importante. Bien importante. Bien importante de por qué, de dónde estaban, que tenemos que alimentar precisamente para crear el plan. Sí, esa es una de las cosas que, ¿verdad? Que yo estuve por mucho tiempo después que salió el estudio, que estuvimos ahí bastante esfuerzo en términos de enviar esta comunicación por los medios. Y eso es parte de lo que yo llamo los datos de los vivos, ¿verdad? Tenemos información sobre el desplazamiento que los otros estudios de mortalidad no pueden tener porque no fueron a hacer las entrevistas, ¿verdad? Y cuando uno los mira y los piensa, ¿verdad? Te vas a dar cuenta que, o por lo menos cuando yo los estudié, saqué un perfil más o menos de qué es lo que quedó, ¿verdad? Cuando nosotros miramos, nosotros tenemos un cálculo de cientos de miles de personas que se fueron de Puerto Rico después de María. Y eso está documentado en varias áreas. Nosotros no somos los únicos que estamos diciendo eso. Eso se sabe ya, eso está adjudicado. Ahora, nosotros lo teníamos temprano y se lo pudimos haber entregado, quisimos entregarlo bien temprano al gobierno. Estamos hablando de 6, 7 meses después. Claro. Pero ¿qué sabemos? Sabemos que la mayoría de la gente que se movió está en la edad productiva, entre los 20 y los 30. ¿Y de dónde son? Son mayormente de las montañas. Del centro de la isla. ¿Para dónde se fueron? Poquitos se fueron para Arecibo, para Ponce, para Mayagüez y para San Juan, obviamente para las costas. Y la gran mayoría se fueron para los Estados Unidos, ¿ok? Orlando, Houston, ¿verdad? Algunas ciudades de Texas, Filadelfia, Connecticut, Chicago, más o menos. Donde podían tener quizás apoyo familiar. Sí, más o menos esas fueron las áreas donde se fueron. El problema no es los que se fueron, es que los que quedaron, dónde están y quiénes son. Así que el perfil, para mí, el perfil que quedó es el de, en las montañas particularmente, es el de la persona de entre 55 a 60 años que está cuidando el de 85 a 90 años, ¿verdad? O el de como 75 a 85 años. Ese de 50 y pico ya tiene su hipertensión, probablemente tiene dificultades. ¿Qué quedó en esas montañas y qué queda 2 años después? Porque todo el mundo, 2 años, la mayoría de la gente no ha recibido, los negocios no han recibido los pagos de los seguros, o sea, vamos. Y FEMA ya sabemos y FEMA ya sabemos el nivel de corrupción que había, que lo vimos de cerca cuando también estábamos trabajando con ellos como voluntarios, o sea, todo este asunto de decir, estaba enajenado, o sea, ellos no tenían idea de lo que estaban haciendo y es la realidad, en muchos sentidos no sabían lo que estaban haciendo. Luego de lo que vivimos, tú sabes lo que hacía FEMA, instalando antenas con unas grabaciones, antena AM, instalando con unas grabaciones diciendo, vaya a www.fema no sé qué diablos.com. Sí, como si tuvieran internet en la montaña. Exacto, entonces... O computadora. Doña Pancha en Jayuya va a entrar con qué, aunque podía tener la mejor computadora del mundo. No tenía cómo. ¿Entiendes? Entonces repartiendo papeles, diciéndole a la gente lo mismo, llame al 188, que, o sea, vamos, no tienen teléfono. Así que en muchos sentidos, pues digamos que estaban perdidos, ¿ok? Pero volviendo a lo que queda, pues como te dije, quedan estas personas que tienen 50 y pico de años, que probablemente hay mucho menos oportunidades de trabajo en estas áreas, ¿verdad? Que tienen probablemente, quedaron, porque esos otros estudios que se hicieron, de hecho la Universidad de Texas hizo un estudio del impacto en la salud por la nutrición a la que fuimos expuestos después de María. Ese estudio, el doctor Howard, que trabajó en otro estudio de mortalidad, es buenísimo. Y en una presentación que tuvimos allá en la Universidad de Austin, hablamos de esto y es fascinante cómo los puertorriqueños perdimos años de vida. Yo estaba aterrado cuando lo escuché, ¿no? Todos perdimos años de vida por estar comiendo como por un año lo que comimos. Y en caso de la gente que tenía condiciones preexistentes, pues el daño es permanente probablemente. Así que de nuevo, ¿qué tenemos en la montaña? El de 50 y pico de años, que a lo mejor padecía hipertensión, pero ahora probablemente la hipertensión entre el estrés al que fue expuesto, la pérdida de esos hijos quizás o de esos sobrinos que
que estaban en edad productiva y podían ayudar bastante. Que eran los que los cuidaban. Claro, entonces de repente yo soy el que estoy a cargo de todo, me toca trabajar, me toca cuidar a mami y a papi que están con 70 y pico de años y que también quedaron peor porque estuvieron expuestos a la misma dieta, estuvieron expuestos a las mismas situaciones. Eso es lo que nos queda en las montañas, ¿verdad? O sea, enfermos cuidando enfermos, cansados cuidando a cansados, pobres cuidando a súper pobres, digamos, ¿no? Así que la precariedad y la brecha es inmensa en algunas áreas de Puerto Rico y eso lo sabíamos desde febrero de 2018. Eso lo sabíamos desde febrero de 2018. Y también sabíamos, sobre todo, volviendo a los datos de los vivos, no solo desplazamientos, sino también se hayan desplazado o no, de qué les hizo falta, ¿verdad? O sea, hubo unas áreas donde no había cuidado pediátrico, por ejemplo. Hubo unas áreas donde no había cuidado, obviamente, para los viejos. Hubo áreas donde hacía falta el diálisis, hubo áreas donde no hacía falta agua porque les sobraba, pero les faltaba comida. Hubo áreas donde les sobraba comida, pero les faltaba agua. Y toda esta tragicomedia de llevando agua donde no era y repartiendo agua, gastando diésel en camiones súper pesados cuando tenemos unos filtros que tú lo instalas en una comunidad y das una charla de 5 minutos y la comunidad entera, $12, bueno, al gobierno le saldría como en 3, como $3 o $4 un filtro bien instalado. Y se repartieron decenas de miles de galones, una comunidad entera por un año, con un filtrito que mide como 6 pulgadas. Exacto. Y que pesa 1 onza y que no había que llenar camiones gastando diésel. Todas estas cosas, ok, para la próxima. O sea, yo te regalo el primer... Está bien, exacto. Exacto. Pero escúchame. Porque yo tampoco sabía estas cosas antes del huracán, déjame decirte. O sea, claro. que tampoco, no es como que llegamos aquí, espérate, nosotros somos los que sabemos. No, yo aprendí a golpes igual que todos los puertorriqueños de muchas de las cosas que estoy mencionando, ¿verdad? Yo sabía de lo que yo sabía hacer investigaciones, sabía algunas cosas. Y como también tengo ancestros de taínos, pues sabía que los huracanes y lo mismo que sabemos todos, ¿verdad? Pero en términos de estas cosas las fui aprendiendo. O sea, con nosotros mismos, yo llegué a llenar mi guagua, que las gomas chocaban, ¿verdad? Yo tengo una pick-up y la llegué a llenar y después dije, esto no tiene ningún sentido. Estamos ocupando todo el espacio con cajas de agua. Descubrimos estos filtros, los conseguimos y podíamos llenar la guagua de lo que hacía falta, baterías, otras cosas, otros medicamentos, comida de animales, por ejemplo, ese tipo de cosas. Así que lo que estamos diciendo es, tenemos un montón de información de la experiencia, vamos a aplicarla. Pero la experiencia tiene que ser más allá de nuestra burbuja de San Juan, claro, ¿verdad? Y de las relaciones públicas y del miedo a la opinión pública y la cosa de los votos y demás. O sea, hay unas cosas básicas y unas necesidades ahí y la gente, ¿verdad? Yo digo, los vivos sufrieron y siguen sufriendo un montón de cosas. Claro, y de los vivos volvemos. O sea, ¿cuál va a ser la experiencia si viene un sistema que impacta, por ejemplo, el área este, que es casi siempre? Sí. Esperemos que no pase nada, pero un sistema en Puerto Rico que traiga 10, 12 pulgadas de agua es una catástrofe. En este momento, cuando tienes una crisis de personas en la montaña, como el perfil que usted ha narrado aquí, que no tienen necesariamente un techo seguro, que están enfermos y que están cuidando enfermos, cansados que están cuidando a cansados. Claro. Y por ejemplo, pues el área este me preocupa muchísimo porque todos pecamos de algo y es que nos olvidamos de Vieques y Culebra. Sí, ¿sabes? Sí. La realidad es que el puertorriqueño común, ¿sabes? Vieques y Culebra, un sitio de playa para Semana Santa. Gente, ¿no? Allí vive gente luchadora. O sea, yo me sorprendo, esa gente se monta en una lancha para venir a una cita médica para acá, en esa precariedad que tiene ese sistema de transportación. O sea, vamos, esa gente tiene la gallardía 3 veces que pueda tener el puertorriqueño promedio de la isla, ¿no? Y la trayectoria va de nuevo por ellos. Entonces yo sé que ha habido, que yo sepa, y me gustaría tener esta información actualizada, pero en Culebra no había farmacia, y eso fue terrible, información que en Culebra, yo sé que ha habido... Bueno, en Culebra no había farmacia y estaban haciendo como... Pero se ha hablado de que hay algunas iniciativas y algunas cosas, pero eso fue clave. Eso fue clave. Eso fue clave porque no había un avión, no había un barco, no había nada, y muchos dependen que sin Fajardo, que sin el Walmart, no sé dónde diablo, que consiguen. Eso no es sustentable y mucho menos después de un desastre natural, ni es lo que merecen esas personas que pagan lo mismo que nosotros, claro, y tienen las mismas, o sea, ellos no son menos que nosotros. Así que me preocupa mucho esa parte. El este también, cualquier bien. Vamos, hablamos de la montaña, pero el este tuvo muchísimo daño de viento de María, así que las condiciones allá no están para un viento ni de 30 millas, o sea, no debe pasar nada. Y el problema aquí es el agua es el problema. Exacto. El agua es el problema, ¿no? O sea, pero Karen viene por ahí, antes de pasar a Karen y de
algunas recomendaciones que a base de su experiencia quisiera que lo diera a nuestros internautas. Nosotros tenemos mucho público de la diáspora. La diáspora puertorriqueña es bien importante para la radio. Están todos pendientes y hay un comentario, y los saludo ya mismo, gente. Hay un comentario de Nemir Mato, que es una internauta fiel de Bonita Radio, que está en Miami. ¿Cuál es la diferencia entre el estudio de Harvard y el otro que establece menor cantidad de muertos? Que fue por el que el gobierno pagó 1.4 millones de dólares en la Universidad de George Washington. Bueno, pues lo primero es que la gran diferencia es 1.3 y medio millones. En pago, esa es la primera. Sí. Esa es la visible. Sí, el de nosotros costó 50,000, ¿verdad? Esa es la diferencia cuando uno no cobra por lo que está haciendo. Ese es el primero. Con 100,000 tuviésemos hecho uno que diera el mismo número, ¿verdad? O sea, así que la gran diferencia en términos básicos de ciencia es que nosotros fue un estimado. Nuestra muestra, aunque, ¿verdad? O sea, llegaba casi a 10,000. Hubiese sido quizás todavía más sólida, y cuando decimos un estimado es que pues decíamos que entre un número y otro pues ahí está la cantidad de muertos. Ahora al final del día los dos dicen lo mismo, porque lo que estamos diciendo es... Ellos mismos lo reconocieron. Sí, lo que estamos diciendo es que no son 64. O sea, cuando tú haces una investigación tú contestas una pregunta, ¿verdad? La pregunta es, ¿son 64? La respuesta es no eran 64. Así que hay que ubicar a la gente en el momento histórico que estábamos. Eran 64. Trump insistía, Rosselló insistía, y la contestación es no. Todos los estudios dijeron que no. Más allá, pues lo otro es que, pues obviamente, el de la Universidad de George Washington tuvo acceso a entrevistar secretarios de las agencias, tuvo toda la documentación del gobierno, tuvo todo. Es importante también reseñar que luego que pasa todo esto, que también creo que fue después el artículo te lo puedo enviar, pero sale una publicación del otro puertorriqueño que estaba en este estudio, sí, que es Rafael Irizarry, que dirige estadística en Harvard. Sí, casi nada, ¿no? Y la gente cuestionando. Pues Rafa, que es excelente, se ha ganado todos los premios que existen en estadística, y la gente cuestionando las estadísticas del estudio. Pues Rafa hizo otro estudio cuando hubo acceso a la información y le dio a 3,200 y pico. Así que realmente el de nosotros, el primero fue un estimado, pero realmente sabemos que está como en 3,000 y pico de estar. Ahora, lo interesante es que nosotros no queríamos que la gente usara el número. Y así funciona el cambio social, ¿no? La gente agarró nuestro número y ese es el número que fue el símbolo del cambio social, ¿no? Que luego podemos hablar del asunto del verano. Pero pues esa es la diferencia. Primero, que la gente se identificó con nuestro estudio. Lo otro fue, como dije, la cantidad de dinero que ellos tenían para hacer esto, que es una cosa... en medio de una crisis fiscal. Bueno, sí, no hacía falta. Le garantizo que no hacía falta ni décima parte de esa cantidad para hacerlo. Que tuvieron acceso a los documentos y nosotros no, ¿verdad? Y obviamente la metodología, ese se hizo entrando a las agencias, entrevistando personas y viendo documentos. El de nosotros se hizo yendo a la calle a literalmente 5 casas en cada barrio, y entonces cogíamos información de ese barrio, quién murió, y que obviamente se confirmarlo, básicamente que todo el mundo lo confirmara, y que también, y lo otro a favor nuestro y del país, y hasta del gobierno si quiere, que tenemos información adicional que obviamente sale de la agencia que estuvo expuesto y el otro estudio no. Así que son varias las diferencias. Son varias las variables. Ambos son útiles. Claro. Vamos a ir a la ciencia brevemente, pero antes de eso quiero insistir en que el planteamiento de la ciencia no es solamente en Puerto Rico, está pasando en el mundo entero. Ahí tenemos a Bolsonaro, ahí tenemos a Trump hablando que no existe el cambio climático, etc. Juan Carlos Quintero Herencia, que también es otro amigo nuestro que está en Bonita desde la diáspora, dice: los ataques a la ciencia coinciden con las alzadas del fundamentalismo religioso y el abandono y corporatización de la educación pública. Estoy de acuerdo, pero en Puerto Rico, hablando de Rafael Irizarry, puertorriqueño, excelente estadístico en Harvard, sacan a Mario Marazzi, quizás una super cabeza en el nivel de la estadística, del Instituto de Estadística. Un golpe al Instituto de Estadística que fue organizado y orquestado por la administración de Ricardo Rosselló. Así que, hablando de ciencia, ¿le preocupa precisamente lo que hace el gobierno de Puerto Rico de tratar de evitar o de
estigmatizar negativamente. E intimidar. E intimidar. E intimidar, esa es la preocupación más grande que yo tengo, porque ante lo que pasó, pues, como dije, a mí, ¿verdad? No me importa, pero ¿qué de las preguntas que hacía mi hijo que tenía 9 años? Sí, papi, sí, te vas a hacer daño. O sea, eso yo no me olvido, sí. ¿verdad? Hasta mi esposa y demás, y hasta mis mismos estudiantes se van a atrever a hacer cosas, porque los estamos preparando para eso, la capacidad la van a tener, pero se van a atrever a meterse en estos líos, ¿verdad? Se van a atrever, esa es la gran pregunta, porque hay un proceso de intimidación. O sea, ¿cuántas personas tienen la capacidad? Yo no soy tan especial ni nada por el estilo, ¿sabes? Yo soy cualquiera, y como yo, hay cientos y cientos de profesionales en Puerto Rico. Vamos a dejar eso bien claro. La pregunta es, ¿se van a atrever la próxima vez? ¿Verdad? Cuando lo empiecen a intimidar y cuando y vamos. Y lo otro es, ¿le conviene a un gobierno hacer eso? Al final del día no. ¿Qué sucede? Que entonces para cada respuesta lo que hacen es que traen preguntas, ¿no? Tú le das una respuesta y tienen preguntas. Y para cada solución tienen un problema, porque terminan envueltos en la burocracia del asunto, claro, de la política. Y en la propaganda, y en sí, la demagogia. Y entonces se enreda la cosa y no se hace nada al final del día. ¿Ves? Y esa es la gran preocupación de los ataques a la ciencia, ¿verdad? Que entonces tú tienes un gobierno, como dije, le trae soluciones y pues no, tienen más problemas. Entonces pues, se va a trancar la cosa y nos vamos a mover. Claro, bueno, yo me tengo que ir porque ya estamos a mí de nada, pero voy a ir un poco a los comentarios de ustedes porque, como siempre, es importante. Ivette Ríos dice, de gobernanza, manos llenas de sangre, de trolls, negación y capitalismo del desastre. El verano del 2019 será como el paso de María. Hay un antes y un después y nada sale igual. No veo dos piedras sin voltear y las que faltan. Mi admiración y aprecio a Carmen Enid y al doctor. Gracias muchas, Ivette Ríos, por ese comentario. No nos podemos ir sin hablar brevemente del verano del 2019, pero sobre todo estamos en Karen. Supuestamente estamos en el cono, a mí me ponen mal los... Viene por ahí, punto. Exacto, viene por ahí. Viene por ahí. Por lo menos agua, aparentemente, vientos de 40 millas por hora en un país deteriorado. ¿Qué le puede decir a estos vivos que estamos aquí, que muchos tenemos PTSD, como nosotros manejamos aquí? Manejar este momento hoy, de aquí a mañana. Bueno, yo creo que, ¿verdad? En muchos sentidos somos un país más fuerte y hasta mejor preparado. Cuando digo país, hablo de nosotros, del colectivo. Sí, del colectivo. Recuerden lo que realmente nos hizo sobrevivir. Yo creo que el peor momento de nuestra historia, que es María, lo que nos hizo sobrevivir realmente y lo que nos ayudó fue eso mismo, hablar con el vecino que no lo hablabas, ofrecerle lo que a ti a lo mejor hasta te faltaba. A casa tocaban la puerta, mi nena tenía 10 meses, también tienen agua, necesitan esto. Gente que antes yo no había hablado con ellos y que a lo mejor después no hemos hablado mucho, las extensiones que le tirabas al vecino, vamos, eso, lo que se hizo, ¿verdad? Y yo sigo dando estos ejemplos donde quiera que voy. Yo vi familias que en las montañas que perdieron sus casas y estaban metidos en la casa del vecino y compartían la comida. Yo vi gente instalar tubos de PVC para que una muchacha que estaba sangrando, pues ya estaba en el 8º mes, pudiera tomar agua directo de un manantial. O sea, yo vi unas cosas y las vimos y todas las vivimos, ¿verdad? O sea, que no olviden que eso fue lo que nos ayudó. No hay que entrar en ciertas histerias, pero pues ese miedo, usarlo en términos de preparación, ¿verdad? Y lo otro también, pues, no es que tampoco caigamos en esta indiferencia donde no creemos nada del gobierno, pero sí cuestionar, ¿verdad?, las cosas y exigir, ¿verdad? Nosotros literalmente pagamos y se supone que sean nuestros empleados. Así que ese balance, ¿no? Como la salud mental está en un balance. Así que siempre hay un balance. Así que vamos a estar combativos, haciendo, ¿verdad?, referencia a lo que vivimos y a la misma vez seguros de que desde nuestros ancestros hemos estado bregando con huracanes y podemos. Bueno, nosotros nos vamos, pero hoy a las 5 de la tarde en Que Palo Noticias vamos a hacer análisis de esto y de otras cosas y sobre todo vamos a estar pendientes a lo que dicen los diferentes meteorólogos con relación a Karen. Lo más importante, como siempre decimos, es que estemos listos, que estemos preparados, porque sabemos que los huracanes, nosotros estamos en la ruta del huracán. Así que es posible que estén, yo espero que ninguno esté haciendo larga fila. Recuerden que lo más importante en estos días es tener esa siempre reserva. Yo saco no solamente la linterna
de sol, claro. en los radios, sobre todo, para mantenernos en comunicación. Y esa comunicación que siempre tenemos con el vecino, como acaba de decir el doctor. Los comentarios de ustedes son muchos y le agradezco muchísimo. Este programa va a estar, como siempre, en YouTube brevemente, en breve, y en los podcasts. Importante, llegaron las camisetas de Bonita Radio. Voy a poner un mensaje ahorita para ver cómo se van a activar en nuestro primer proyecto de recaudación de fondos, y la verdad que quedaron bonitas. Está bonita. Nosotros tenemos el hashtag ponlo en la nevera, porque todo lo que usted ha hablado aquí, yo digo a ellos, ponlo en la nevera. ¿Por qué? Porque cuando usted va a buscar comida, usted se encuentra con eso. Sí. Eso incluye lo que no hace el gobierno, lo que no hacen las figuras públicas, lo que hacemos, o sea, eso incluye todo eso. Porque ponga en la nevera a ver el documental, pero si no me mata el director. También. Collapsepr.com, ahí está. En collapsepr.com, sí, no, a mí me llegó ayer, ni me acuerdo cómo, pero fue bien temprano en la mañana y ahí empecé a buscar la información suya para que estuviera con nosotros. Y no es casualidad, yo no sé si a él le va a gustar, pero yo voy a hacer este comentario. Cuando a mí me dijeron que usted era el nieto de René Márquez, yo me acordé de una anécdota que me hicieron en la transición del gobierno de Rafael Hernández Colón a Pedro Rosselló. Era el secretario de Justicia, Pedro Pierluisi. Y en esa transición había un pleito relacionado con la obra de René Márquez. Era un asunto, Universidad de Puerto Rico, quienes tenían los derechos. Eso, usted sabe cómo es este país en eso, que la gente se muere inmediatamente, pues. Y habían unos pleitos relacionados y una discusión de la división de litigios generales del Departamento de Justicia. Y el secretario, en aquella discusión, hay una fiscal que le está diciendo, bueno, esto está pendiente porque están en la transición y hay que tomar decisiones. Y el secretario, hoy precandidato a las elecciones del 2020 como gobernador, preguntó quién era René Márquez. Nada más con el testigo, yo los dejo, no podía quedarme sin decirlo. Así que mañana, esta tarde, a las 5 de la tarde, volvemos en Que Padre Noticias. Los dejo con eso. Esta tarde comentamos eso. Y usted, speechless. No me sorprende. No me sorprende. A mí tampoco. Bueno, a mí me sorprendió. Tengo que decirle que en aquel momento dije, no, eso es cierto. Pero sí, había como 4 personas y de las 4, 3 de ellas me lo confirmaron. Y una de ellas, no voy a decir el nombre porque es una persona muy allegada. Wow. Éxito. Nos vemos más tarde, a las 5 de la tarde o más temprano, si hay algo importante que comentar. Profesor, gracias muchas. A ustedes. Lo voy a decir, pero quiero que la Carlos Alviso tenga un programa en Bonita Radio, así que ya con esas cosas estoy haciendo las gestiones de vida con el rector Julio Santana, a quien le doy un fuerte abrazo como siempre. Julio. Emplazado. Emplazado quedan. Nos vemos ahorita. Bye.